Muy buenos días, Dios les bendiga, queridos hermanos. Bendito es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, que nos da un nuevo día con sus nuevas misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecido con Dios por poderme permitir este tiempo con ustedes, el poder ser instrumento para llevar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y bendito sea el nombre del Señor, porque hoy vamos a adorar al Señor. Hoy vamos a adorar al Señor sin importar las circunstancias. ¿Sabe? Cada uno de nosotros, yo estoy seguro que cada uno de nosotros pasa por diferentes circunstancias en la vida. No todos tenemos los mismos problemas. Unos pasamos por un problema, otros pasamos por otro. Y todos tenemos un problema diferente tal vez en la vida, pero usted sabe que el momento ideal, el momento perfecto para adorar a Dios es precisamente estos momentos cuando estamos atravesando un momento difícil en nuestra vida. Entonces, no hay mejor momento que cuando la situación no anda bien en nuestra vida, para adorar al Señor. Por eso no dejes que un trago amargo en su vida te haga olvidar el poder de Dios, ¿verdad? Que muchas veces en lugar de buscar al Señor cuando estamos pasando por un momento difícil, muchas veces lo que hacemos es ir y buscar otras cosas. Pues bien, hoy el Señor nos dice: no dejes que un trago amargo en tu vida te haga olvidar del poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que hoy el Señor nos introduce en el Éxodo? Y nos introduce en el Éxodo en los capítulos 13, 14 y 15. Pero vamos a hacer como una introducción en estos textos para más o menos entrar en el tema que el Señor nos quiere regalar. La Biblia dice en el Éxodo, ¿verdad? Dice la Biblia que el pueblo de Israel clamaba a Dios desde Egipto, donde era esclavo. Pues bien, dice la palabra del Señor que Dios escuchó sus súplicas y que Dios, por medio de Moisés, manda a sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde ellos eran esclavos. Pues bien, dice la palabra del Señor que yendo ellos por el camino, dice la palabra del Señor que Él los guiaba. Dice que los guiaba con una nube de día y con una columna de fuego en la noche. Es interesante lo que es el poder de Dios, cómo se manifiesta el poder de Dios a través de aquella nube, porque esa nube, mientras los guiaba de día a los israelitas, al pueblo de Israel, por el desierto, camino al desierto, dice que esa misma nube oscurecía los caminos de los egipcios que venían tras el pueblo de Israel. Ese era el poder de Dios, cómo atrasaba a los egipcios mientras su pueblo Israel llegaba al Mar Rojo. Entonces, ya de aquí empezamos a ver el poder majestuoso de Dios, a cómo aquellas personas podían ver la majestuosidad de Dios, de cómo Él los dirigía en el día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, es interesante que aquel pueblo, el cual clamó tanto a Dios, el cual imploró tanto a Dios para que les mandara un libertador, Dios escucha sus súplicas y le manda a Moisés. Pues bien, ya por ahí se pudieron haber dado cuenta ellos de cómo Dios los saca de aquella esclavitud que ellos vivían en Egipto, y pueden empezar a ver el poder de Dios, de cómo Él empieza a guiarlos por el camino al desierto. Pero bendito sea Dios, porque ¿cómo somos nosotros? Nosotros en nuestra vida, cada uno de nosotros, yo creo que
ha sufrido diferentes situaciones difíciles en nuestra vida. Yo no sé qué edad tiene usted que está ahí, yo no sé la edad que usted tiene, pero depende de la edad que usted tenga, ya usted habrá pasado por diferentes procesos en su vida y usted ha podido ver la mano de Dios sobre su vida. Sin embargo, cuando viene un nuevo proceso, cuando viene una nueva aflicción a nuestra vida, pareciera que empezamos a dudar de lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Pareciera que se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó un día. Sí, porque un día estuvimos que quizás no sabíamos para dónde coger, quizás no sabíamos para dónde agarrar, y quizás esa vez buscamos al Señor como buscó ese pueblo de Israel que buscaba a Dios, imploraba a Dios, y por eso Dios escuchó sus súplicas, y por eso Dios escucha sus súplicas, y la palabra de Dios dice que Él los sacó de aquel lugar. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado, cuántos de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones difíciles en nuestra vida? Quizás muchas veces no deseamos tener un nuevo día por lo que estábamos pasando, por lo que estábamos atravesando. Quizás muchas veces nos sentimos impotentes ante la situación que estábamos viviendo. Y vino Dios y nos sacó de aquella situación. Mostró Dios no solo su poder y su misericordia, y nos sacó de aquella situación. Pero resulta que pasan unos días, pasan unos meses, pasan unos años. Vuelve Dios a permitir que pasemos por un trago amargo en nuestra vida. Y se nos olvida que si ya Dios nos sacó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, no sé de cuántas veces nos sacó Dios de situaciones difíciles en nuestra vida, se nos olvida que Él lo puede volver a hacer. La palabra de Dios dice que cuando aquel pueblo va camino al desierto, dice la palabra del Señor que ese pueblo renegaba contra Dios, murmuraba contra Dios. Se le había olvidado el poder que Dios había mostrado para con ellos, para cómo sacarlos de la servidumbre, de la esclavitud. Dice que ese pueblo renegaba. Cuando ese pueblo se ve frente al Mar Rojo, se les olvidó que tenían un Dios grande y poderoso, un Dios que podía sacarlos del problema que estaban viviendo en ese momento. Pero en ese momento se daban circunstancias muy parecidas, dos circunstancias más bien, diferentes. Una era que mientras los israelitas estaban asustados porque ya no tenían a dónde ir, porque de frente tenían al Mar Rojo, los egipcios, la palabra de Dios dice que Dios endurece el corazón del faraón para que los egipcios vengan detrás del pueblo de Israel y así Dios mostrar su poder, su grandeza, su majestuosidad, su soberanía. Aquel pueblo que podía haber entendido el Dios que tenía, porque con sus propios ojos habían visto las grandezas, las proezas que Dios hacía. Era un pueblo que había empezado a renegar, había empezado a murmurar. ¿Por qué es que somos tan débiles en la fe? ¿Por qué somos tan incrédulos? ¿Por qué por un momento cuando Dios hace algo especial en nuestra vida y podemos sentir la mano de Dios en nuestra vida, nos ponemos felices, hablamos de un gran Dios que todo lo puede, que todo lo hace,
Pero resulta que pasados días, pasados meses, pasados años, Dios permite una prueba en nuestra vida, permite un trago amargo en nuestra vida y empezamos a renegar contra Dios y empezamos a dudar de Dios y empezamos a murmurar contra Dios. Esto es lo que le pasaba a aquel pueblo. Era un pueblo que, a pesar de que podía ver el poder de Dios, dudaba de Dios. Es interesante cómo nosotros en este tiempo, más de 2000 años, mucho más de 2000 años, hemos podido ver, hemos podido leer de las cosas grandes y maravillosas que hizo el Señor, de los milagros que hizo el Señor, de su grandeza que hizo el Señor. Pero resulta que seguimos siendo incrédulos. Seguimos creyendo más en lo que mis ojos ven que en lo que Dios puede hacer. ¿A quién le está hablando el Señor en esta mañana? ¿Hay alguien que le está hablando el Señor en esta mañana? ¿Hay alguien que cree que no puede ser sano? ¿Hay alguien que cree que no puede dejar los malos pasos, los malos vicios? ¿Hay alguien que cree que no es posible tener un trabajo, tener una casita? ¿Hay alguien que está creyendo que ya su familia se destruyó? No, hoy el Señor le dice que Él está aquí, que Él está presente. Él dice, mira, que yo estoy a la puerta, dice, toco y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Hoy hay muchas personas que necesitan abrir sus ojos. Hoy hay muchas personas que necesitan dejar de pensar en la carne. Hoy hay muchas personas que necesitan empezar a pensar en lo espiritual, dejar de ver como miran, dejar de mirar como miran las personas en la carne, las personas incrédulas, y empezar a mirar como mira Dios en el espíritu. De aquel pueblo que estaba ahí frente al Mar Rojo, que se creía que ya estaban muertos, que ya no había que hacer. ¿Para qué nos sacaron de Egipto si ahí teníamos olla carne, si ahí teníamos un techo, si ahí teníamos trabajo? ¿Para qué nos sacaron de ahí? Y empezaron a renegar y a murmurar. ¿Sabe? Yo le quiero decir algo a usted. Ruegue a Dios para que en su casa haya, aunque sea uno que ore a Dios, aunque sea uno que mire las cosas como las mira Dios. Ruegue a Dios para que solo uno, antes de renegar, antes de murmurar, ore. La palabra de Dios dice que mientras aquel pueblo renegaba y murmuraba y maldecía, Dios le da una orden a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, extiende tu mano y tu vara sobre el mar. La palabra de Dios dice que Moisés hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo Moisés? Mientras unos renegaban, mientras otros murmuraban y mientras otros culpaban a Dios, Moisés clamaba a Dios. Esa es la diferencia. Dios no va a escuchar a una persona que reniega, a una persona que murmura.
Por eso es importante que en un hogar, en una casa, aunque sea uno, haya que en lugar de renegar, que en lugar de murmurar, doble sus rodillas y ore. La palabra de Dios dice que Dios oyó el clamor de Moisés y le dijo: extiende su mano y tu vara sobre el mar. Y dice la palabra del Señor que Dios sopló con aliento de su boca y dice que aquellas aguas fueron separadas, fueron cuajadas, fueron congeladas. Es tremendo lo que Dios hizo a través de lo que le pidió a Moisés que hiciera. Y todos aquellos incrédulos que no creían, que ya no tenían fe, que murmuraban, que renegaban, tuvieron que ver cómo Dios abría aquel mar. Y la palabra de Dios dice que todos pasaron por el centro de aquel mar, sin ni siquiera mojar o humedecer la planta de sus pies. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida? ¿Por qué nos damos tan vencidos tan fácilmente? Es más fácil renegar, es más fácil murmurar, se hace más fácil hacer lo que todos hacen. Es tan difícil creerle a Dios. Es tan difícil creer en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué somos tan negativos? ¿Por qué siempre estamos viendo el punto negro en aquel cartel blanco, en aquel gran fondo blanco? Siempre tenemos que estar viendo el punto negro. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué somos tan ciegos espiritualmente? ¿Hasta dónde? Dice el Señor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Es usted de los que cree que lo que usted está viviendo no hay nada que hacer? ¿Es usted de los que cree que ya no hay solución para lo que usted está viviendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo en lo que sus ojos ven? ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que hay un Dios que todo lo puede? Que si te sacó un día de un problema, te sacó otro día de otro problema, te sacó otro día de otro problema. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero si usted ha experimentado el poder y la misericordia de Dios, ¿por qué usted sigue dudando? ¿Por qué ese deseo tan grande de seguir dudando de Dios? ¿Por qué somos como el pueblo de Israel? Dice la palabra del Señor que una vez pasado el pueblo de Israel, sin humedecerse siquiera la planta de sus pies por en medio del mar, dice la palabra del Señor que el mar volvió con fuerza a su normalidad y aquellos egipcios que venían cruzándolo, Dios permitió que entraran para ser destruidos. ¿Cómo alguien que mira semejante majestuosidad, semejante poder, semejante amor, puede dudar de Dios? Es tremendo. La palabra dice
Dice la palabra que luego de aquel pueblo haber pasado el Mar Rojo, sin mojarse un cabello, sin humedecerse la planta de sus pies, y de haber visto cómo Dios destruyó a los egipcios, dice la palabra del Señor que después caminaron 3 días, y en esos 3 días, dice el Señor, que tenían sed. Y dice el Señor que llegaron a un lugar que se llamaba, que le pusieron Amarat. Porque dice que en aquel lugar encontraron aguas. Después de caminar 3 días, encontraron aguas, pero las aguas eran amargas. Qué tremenda es esta palabra, porque 3 días, dice la palabra del Señor. Hacía 3 días habían visto el poder de Dios manifestarse enfrente de sus ojos. Pudieron haber visto cómo Dios abrió el mar, cómo ellos pasaron, y luego cómo Dios los cerró y destruyó a los egipcios. Pero resulta que caminando 3 días con sed, ya renegaban, ya murmuraban de nuevo, ya decían: mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. O sea, es increíble cómo somos usted y yo. Es increíble cómo somos nosotros. Todos los días Dios presenta sus misericordias sobre nuestra vida. Todos los días Dios nos levanta. ¿Cuántos de nosotros se acostaron, cerraron sus ojos? ¿Y quién pudo decir que los iba a poder abrir al otro día? Y aquí estamos. Y sin embargo seguimos renegando contra Dios. Porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Seguimos renegando contra Dios. Seguimos murmurando contra Dios. Es increíble cómo nosotros somos. Tarda Dios en permitir un momento difícil en nuestra vida, y entonces se nos hace más fácil renegar contra Dios, murmurar contra Dios, que doblar nuestras rodillas y orar. Cuesta tanto eso. Es más fácil renegar contra Dios. Es más fácil murmurar contra Dios. Es más fácil buscar nuestras soluciones en alguien que no sea Dios. ¿Por qué somos tan incrédulos? La Biblia dice en el Éxodo 15, 22, 23, versículos 22, 23. Y partió el pueblo de Israel después de haber estado al otro lado del Mar Rojo, y estuvieron 3 días sin hallar agua, hasta que llegaron a Mará. Y no pudieron beber agua, porque las aguas eran amargas. Diga conmigo, las aguas eran amargas. Ahí donde usted está, diga, las aguas eran amargas. ¿Cuánto nos cuesta esperar cuando estamos pasando por un trago amargo? Nos cuesta tanto esperar en el Señor, orar y esperar en el Señor, sabiendo que Dios tiene la solución, sabiendo que Dios nunca dará una prueba sin salida. Nunca dejará que pasemos
por una tribulación sin Él tener la salida? ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? Dios nunca permite una prueba sin una salida, querido hermano. Si usted está atravesando un momento difícil, usted está viviendo momentos complicados en su vida o en su familia, yo le quiero decir en el nombre de Jesús, Dios nunca permite una prueba sin una salida. Métasele aquí en la cabecita. Éxodo 15, capítulo 15, versículo 25. Y clamó Moisés a Dios, y Dios le mostró un árbol que estaba allí. ¿Cuántas veces ha estado la solución allí, cerca de nosotros? ¿Sabe? Aquel árbol no fue que Dios lo tiró del cielo y lo puso ahí, no. Dios tenía ese árbol ya ahí. Ya ese árbol existía ahí porque Dios tenía un plan. ¿Cuántas personas que hoy tienen a Dios como un negocio? ¿Cuántas personas no pueden percibir en lo espiritual la solución para su vida? La palabra dice que allí había un árbol. Moisés clamó a Dios porque las aguas eran amargas. Y dice la palabra del Señor que Dios le reveló a Moisés que allí había un árbol. ¿Cuántos de esos que eran negativos? ¿Cuántos de esos que renegaban contra Dios? ¿Cuántos de esos que murmuraban contra Dios? Posiblemente hasta estaban recostados a ese árbol y no se daban cuenta que ahí estaba la solución. Porque la palabra de Dios dice que Dios le dice a Moisés que introduzcan ese árbol en las aguas y las aguas se volverían dulces. Yo le quiero decir a usted, querido hermano o hermana, Dios no le va a revelar la solución a una persona que es negativa, a una persona que le gusta murmurar contra Dios, a una persona que vive siempre echándole las culpas a Dios, a una persona que reniega contra Dios. Dios no le va a revelar la solución para su vida. Dios le reveló a Moisés que aquel árbol era el que necesitaba para endulzar las aguas, porque Moisés era un hombre que clamaba a Dios. ¿Por qué Dios siempre? ¿Por qué Dios siempre tiene que pagar los platos rotos, queridos hermanos? ¿Por qué siempre Él tiene que pagar los platos rotos? ¿Por qué siempre es al que tenemos que culpar de nuestras desobediencias, de nuestras malas decisiones en la vida? No es que Dios no me escucha. ¿Cuántas veces lo has buscado? ¿Cuántas veces has clamado a Dios? Los tragos amargos muchas veces nos traen consecuencias graves en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos la guía de Dios, cuando nosotros no dejamos que Dios nos guíe, que sea Él quien guíe nuestro camino, podemos tener consecuencias graves de un trago amargo. Los tragos amargos nos traen amargura. Un trago amargo te trae murmuración. Un trago amargo te trae incredulidad. Un trago amargo te trae negativismo.
Un trago amargo te trae retroceso en tu vida. ¿Qué decía el pueblo de Israel cuando no veían la tierra prometida? Cuando veían a los egipcios acercarse con sus carros y sus caballos. ¿Qué decían? ¿Acaso no decían que querían volverse a Egipto? ¿Acaso no decían que preferían la esclavitud? ¿El yugo sobre sus lomos? ¿Sobre sus hombros? Un trago amargo trae retroceso a nuestra vida. Pero usted sabe que de vez en cuando Dios permite ese trago amargo en nuestra vida para probarnos, para vernos de qué estamos hechos. ¿Sí? Es allí donde Dios prueba a aquellos que prefieren renegar, que prefieren murmurar, que prefieren criticar, que doblar sus rodillas y orar a Dios. La Biblia dice que Job, oiga bien, Job tuvo muchos tragos amargos, pero nunca renegó de Dios. Esto es tremendo. Muchísimos tragos. Si usted lee el pasaje de Job en la Biblia, usted se va a dar cuenta cuántos tragos amargos tuvo Job. Pero la palabra de Dios dice que él adoraba a Dios. La Biblia dice que José tuvo muchos tragos amargos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nunca renegó de Dios, que nunca se quejó de Dios. La Biblia dice, que David tuvo muchos tragos amargos, pero nunca renegó de Dios, nunca se quejó de Dios. He ahí la gran diferencia entre el quejarse, entre el renegar, entre el criticar, entre el hacerme la víctima y el que ora, y el que pone su confianza en Dios, y el que es fiel a Dios en las buenas y en las malas. Porque resulta que a nosotros nos gusta hablar de Dios cuando todo está bien, cuando todo sale bien. Pero cuando viene ese trago amargo a nuestra vida, entonces empezamos a renegar contra Dios. Empezamos a poner en duda el poder de Dios. Aún más terrible, empezamos a poner en duda el amor y la misericordia de Dios. Esa es la diferencia. Los procesos son como un trago amargo en nuestra vida, que suelen sorprendernos cuando menos lo esperamos. Es interesante. Dios pudo haberle revelado antes a Moisés que cuando llegasen aquellas aguas amargas, allí había un árbol que al echarlo, al introducirlo a las aguas se endulzarían. Pero Dios no lo hizo para probar de qué estaba hecho aquel pueblo que, entre comillas, lo conocía. Los procesos en nuestra vida suelen venir cuando menos los esperamos. Pero cuando vienen, vienen con un propósito. Y Dios quiere comprobar cuánta fe hay en nosotros. Cuánta fidelidad hay en nosotros para con Dios. Desgraciadamente muchas veces reaccionamos como el pueblo de Israel. Aún viendo lo que Dios había hecho por ellos, lo que seguía haciendo por ellos, seguían dudando de Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por usted y por mí? Y aún seguimos dudando de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. De cuando en cuando, como le decía, Dios va a permitir un trago amargo en nuestra vida para probarnos. ¿Sabe que en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, nos habla de la leche espiritual? A nosotros desde niños, cuando estábamos niños, nuestros padres nos daban leche para que creciéramos fuertes, para que creciéramos sanos. Con eso nos alimentaban, con lechita. Usted sabe que Dios, a través del proceso que hemos recibido, a través de los años que tenemos de vivir y que hemos pasado por diferentes circunstancias, usted sabe que Dios nos ha querido siempre alimentar con esa leche espiritual para que crezcamos en la fe, para que aprendamos a ver las cosas como las ve Dios, no como la ven los hombres, no como la ven aquel pueblo de Israel. Desde niños Dios nos ha querido alimentar con su leche espiritual también. Ha querido que aprendamos a vivir, que aprendamos a depender de Él. Pero basta una prueba y ya no creemos en Dios, ya no queremos hablar de Dios. Es interesante cómo Dios pone este tema en mi corazón en estos días donde se me ¿cómo se dice? Donde el motor de mi carro se jodió, ya no sirve. Y viene Dios y pone esta palabra en mí. Nosotros muchas veces, cuando estamos viviendo todo está bien, muy bonito, pensar y hablar de Dios. Pero cuando todo está mal, entonces no queremos hablar de Dios. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Será que existe o será que no existe? Y entonces todo lo que hizo un día desde mi niñez por cada uno de nosotros se nos olvida. ¿De dónde nos sacó un día? ¿De dónde nos sacó lo otro día? Tenemos que aprender a mirar las cosas como las mira Dios, no como las mira los hombres. Aquel pueblo de Israel tenía un hombre que miraba las cosas como las miraba Dios. Ese es Moisés. Si no hubiese sido eso, ese pueblo se hubiese destruido mucho más antes. Pero había alguien que clamaba a Dios por ellos. Por eso le decía, ruegue a Dios para que en su casa por lo menos haya uno que antes de renegar por una situación difícil, que antes de dudar, que antes de murmurar, doble sus rodillas y clame a Dios. Dios permitió un trago amargo en la vida de José para darse cuenta quién era José. Dice que José lo echaron en una cisterna y no se quejó. Dice que sus hermanos lo vendieron como esclavo y no se quejó. Dice que luego lo acusaron y lo mandaron a la cárcel y no se quejó. Siguió siendo fiel a Dios. Por eso Dios lo honra. Porque, queridos hermanos, cuando usted es fiel a Dios, cuando usted le cree a Dios, por más oscuro que esté el día, Dios siempre le va a honrar. Siempre Dios le va a honrar. Que esto está difícil, que esto ya no hay solución. No, usted sigue creyendo en Dios y Dios le va a honrar. La palabra dice que José,
después de haber sido echado a una cisterna, después de haber sido vendido por sus hermanos, de haber sido humillado, después de haber sido calumniado y mandado a la cárcel, dice que José siguió siendo fiel a Dios. Y dice la palabra del Señor que José, Dios lo puso en Egipto como príncipe de Egipto, como general de Egipto, como el que más mandaba en Egipto. Dios lo bendijo. Esa es la diferencia entre el que aprende a mirar las cosas como Dios las mira y el que aprende a mirar las cosas como la miran las personas, como los miraba el pueblo de Israel. Lo que hizo grande a José es que en todo momento fue fiel a Dios. Eso fue lo que hizo grande a José. Siempre mantuvo su fidelidad cuando estuvo mal y cuando estaba bien. Pero les decía, nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios, a dar gracias a Dios, cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están mal, es ahí donde se ve el verdadero Hijo de Dios, porque Él va y clama a su Padre. Él va y le dice, heme aquí, Padre, aquí estoy. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el problema nuestro, queridos hermanos? Que queremos vivir de los beneficios de Dios, pero no de Dios. Son dos cosas diferentes. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida, pero yo no quiero comprometerme con Dios. Yo no quiero sacar el tiempo para ir y arrodillarme y decirle, Señor, gracias por todo lo que usted me da. Entonces, queremos vivir de los beneficios de Dios, pero no de Dios. Son dos cosas diferentes. Creemos en Dios mientras nos saca de la miseria, mientras nos saca de la enfermedad, mientras me saca del problema que tengo. Pero después, el pueblo de Israel. El Dios maravilloso, el Dios grande, aquel que les abrió el mar, aquel que los hizo pasar el mar sin humedecerse la planta de sus pies, ese Dios maravilloso, majestuoso, resulta que en 3 días se les había olvidado que existía ese Dios. Y estaban otra vez murmurando, y estaban otra vez renegando, y estaban otra vez culpando a Dios y a Moisés por haberlos llevado a aquel lugar. Esos somos nosotros. Queremos vivir de los beneficios de Dios, pero no de Dios. Queremos vivir de la mano de Dios, pero no de Dios. Y así no funciona. Dios no le va a revelar cosas, soluciones a una persona que no cree en Dios, que es negativa, que murmura. Es muy difícil. El problema, queridos hermanos, no es el problema. El problema somos nosotros. Ese es el problema. Que en la carne no podemos percibir las soluciones en lo espiritual que Dios nos quiere dar. Ese es el gran problema. El problema no es problema, el problema somos nosotros. Porque en la carne nunca vamos a poder percibir las soluciones en lo espiritual que Dios nos quiere dar. Los planes y los propósitos y las soluciones que Dios tiene para nuestra vida no los podemos percibir si no tenemos una relación con Dios, si realmente no sabemos quién es el que está realmente con nosotros. Tenemos que aprender a ver a Dios diferente. No podemos seguir mirando a Dios como algo que me contaron, como algo que dicen. No, tenemos que mirar a Dios
como algo que he sentido, que he palpado, que he podido ser testigo, que soy testimonio de lo que Dios puede hacer por lo que ya hizo en mi vida. A Dios se le mira diferente. A Dios no se le puede mirar con el ojo que miramos las personas. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Este es un buen tiempo para meditar y reflexionar. Esta es una palabra de confrontación. Confrontación, pero con amor. No es una confrontación de señalar, de juzgar y condenar. Eso le toca al Señor, no a nosotros. Pero sí es una palabra de meditar y de reflexionar. Hoy hay personas, queridos hermanos, que tienen que empezar a percibir lo que Dios tiene para sus vidas. Hoy hay personas, yo no sé quién va a ver este video, si hay alguien que lo está viendo en vivo o no hay nadie, si lo van a ver más tarde, si lo van a ver mañana, si lo van a ver pasado mañana. Pero hoy hay personas que tienen que empezar a percibir lo que Dios tiene para su vida. Hoy hay personas que tienen que dejar de mirar como miran las personas y empezar a mirar como mira Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esta es una persona que mira con los ojos de Dios, no con los ojos humanos, sino con los ojos de Dios. ¿Cuántas personas hoy solo miran cosas negativas? Solo miran fracasos en sus vidas. No, las personas tienen que aprender a mirar en victoria. Las personas tienen que aprender a mirar diferente, a creer que yo estoy sano en el nombre de Jesús, que yo estoy prosperado en el nombre de Jesús, que lo que Dios ha permitido en mi vida es para mejorar, es para bien, porque la palabra dice, y los que aman al Señor, dice, todas las cosas les ayudan a bien, y los que creen en el Señor, todas las cosas les ayudan a bien, y los que miran como mira el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Lo que hizo victorioso a Job después de su proceso fue que aprendió a mirar como mira Dios. ¿Sí? Eso hizo victorioso a José, hizo victorioso a David, hizo victorioso a José, a Job, perdón. Miraban como mira Dios, no como miran los hombres. Mientras Job miraba como miraba Dios, su esposa miraba como miraban los hombres, como miraban las personas incrédulas. Eran dos formas diferentes. Mientras Job pasaba un proceso donde perdía todo, donde no solo perdía sus bienes materiales, su familia, sino que le venía una enfermedad sobre él seguía adorando a Dios. Él sabía que en medio de aquella tempestad, porque era una tempestad lo que le había cogido a Job, estaba Dios. Él sabía
que aquella tempestad era como aquel mar rojo cerrado, pero que en algún momento se iba a abrir, porque él sabía a quién adoraba a él. Esa es la gran diferencia. Mientras que su esposa miraba como miran los hombres. ¿Por qué dice la palabra que su esposa le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete con él? Ella miraba como miran los incrédulos. Ella miraba como miran aquellos que realmente no creen en Dios. Aquellos que no creen que Dios los puede sacar de la vida y la situación que están viviendo. Porque esta mujer, mientras Job era rico, el hacendado más millonario que había en aquellos lugares, posiblemente estaba de acuerdo con los sacrificios, holocaustos que Job hacía para el perdón de sus hijos cuando ellos desobedecían, pero porque todo estaba en abundancia. Pero una vez que esta mujer empieza a darse cuenta de la situación que vive ella, que vive su esposo, que vive su familia, cuando empieza a darse cuenta que están perdiendo todo y que aún su esposo se enferma, ella hace lo que hacía aquel pueblo de Israel, que cada vez que venía una prueba sobre ellos, lo que hacían era renegar contra Dios, murmurar contra Dios. Esta mujer le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. Esa es la gran diferencia. Por eso Dios, aquí está la palabra para aquellos que les son fieles a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Dice la palabra de Dios que Dios permitió que Job perdiera todo, incluyendo hasta su esposa. Pero dice que después Dios le multiplicó lo que él tenía. Era el doble, el triple, más rico de lo que él era. Y tuvo nuevamente hijos y tuvo nuevamente una familia. Y dice la palabra de Dios que sus hijos eran hermosos. Todo lo que Dios permite mediante un trago amargo, queridos hermanos, es no solo para probarnos, sino para mejorar lo que tenemos. Siempre que Dios permite que nos suceda alguna situación difícil en nuestra vida, es porque Él nos va a dar algo mejor. Siempre que Él nos quita algo de nuestra vida, y por eso tenemos un trago amargo, es porque Dios nos va a dar algo mejor. Cuando Dios te quite de tu vida cosas materiales, es porque Dios te va a dar algo mejor. Cuando Dios te quite de tu vida personas que usted creía que eran importantes, es porque Dios te va a dar mejores personas. Pero tienes que aprender a mirar como miraba Job, como miraba José, como miraba David, como miraba Abraham. Amén. Job aprendía a mirar como miraba a Dios. Por eso Dios lo bendijo. Por eso él, en los momentos más duros, más difíciles, la palabra dice que adoraba a Dios. Y por eso Dios lo bendijo. Dios no nos va a revelar su propósito en nuestra vida si usted y yo seguimos creyendo y mirando como miran las personas, creyendo como creen las personas. ¿Sabe por qué? Porque las personas creen en su capacidad, las personas creen en su intelectualidad, las personas creen en lo que pueden mirar sus ojos, las personas creen en lo que ellos pueden hacer. Y cuando todo eso se termina, cuando todo eso se bloquea, porque tenemos un límite, como seres humanos, usted y yo tenemos un límite. Hay un momento donde no podemos ir más allá.
Hay un momento donde no podemos mirar más allá. Entonces es cuando nos volvemos negativos, es cuando murmuramos, es cuando renegamos, porque estamos sintiéndonos incapaces. Pero cuando usted y yo aprendemos a mirar como mira Dios, es cuando somos como Job, cuando somos como José, cuando somos como David, que aprendemos y sabemos quién está con nosotros y sabemos que todo lo que está ocurriendo es para bien. Que el trago amargo que estás teniendo hoy en tu vida no te haga olvidar el poder que tiene Dios. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.